Vamos a adentrarnos en uno de los momentos más cruciales de la historia, el Calvario. Estas palabras nos sitúan justo ahí, en el destino final de un viaje que, bueno, lo cambió todo, el lugar de la ejecución. Y es que para santificar al pueblo, Cristo sufrió fuera de la puerta. ¿Qué significa esto? Pues tiene un simbolismo tremendo. Pensemos en Adán y Eva, desterrados del Edén, ¿verdad? Bueno, de una forma similar, Cristo, como nuestro sustituto, padece fuera de los muros de Jerusalén, justo en el mismo lugar donde se ejecutaba a los peores criminales. Básicamente, se hizo maldición por nosotros. Imaginen la escena. Una multitud enorme seguía a Jesús. Y ahí, mezclados, estaba, pues, de todo. Sus discípulos, sus seguidores, con el corazón destrozado, pero también los mismísimos sacerdotes y príncipes que habían planeado todo esto. Y lo más increíble, ¿saben quiénes más estaban? Los que apenas unos días antes le gritaban «¡Hosana!», agitando palmas. Ahora formaban parte de esa procesión hacia su muerte. Así que al salir del tribunal de Pilato, le ponen encima la cruz, una cruz pesadísima que de hecho estaba preparada para Barrabás, y se la colocan sobre sus hombros que ya estaban, pues, hechos pedazos, ensangrentados. A ver, es que hay que entender cómo estaba él en ese momento. Esa carga era imposible para alguien en su condición. Pensemos, no había comido ni bebido nada desde la cena de Pascua. Había pasado por la agonía en Getsemaní, la traición, el abandono, una noche entera de juicios, de humillaciones, y encima de todo, no una, sino dos flagelaciones. ¿Se imaginan? Y mientras la gente se burlaba de cómo caminaba, débil, tambaleándose, su cuerpo simplemente dijo, basta. Después de todo lo que había pasado con esa cruz encima, la naturaleza humana, pues, llegó a su límite. Jesús se desplomó, cayó desmayado al suelo. Era sencillamente imposible seguir. Claro, sus verdugos necesitaban que alguien llevara la cruz. Y justo en ese momento se topan con un tipo llamado Simón de Cirene, un forastero que pasaba por ahí. Él escuchó las burlas, sintió compasión, y eso fue suficiente. Lo agarraron a la fuerza y le pusieron la cruz encima. Y fíjense qué curioso. Lo que empezó como algo forzado, para Simón, terminó siendo una bendición. Lo llevó a seguir a Cristo por su propia voluntad para siempre. En medio de todo ese odio, de esas burlas, de esa indiferencia tan cruel, de repente hubo algo que llamó la atención de Cristo. Un grupo de mujeres. Y ojo, quizá no era tanto por fe, sino por simple y pura compasión humana. Ellas, al verlo caer, se echaron a llorar. Un llanto de lástima de verdad. Y la respuesta de Jesús es increíble. A pesar de su propio sufrimiento, su preocupación por ellas fue mayor. Fue como si mirara más allá de su propio dolor, hacia el futuro, y les profetizó la terrible destrucción que caería sobre Jerusalén. Una destrucción donde muchas de ellas y sus hijos morirían. Es como si les dijera, no lloren por mí, el árbol verde, el inocente. Lloren por lo que le pasará al árbol seco, al pecador que no acepta la gracia. Y bueno, finalmente llegan al lugar de la ejecución. Aquí es donde todo culmina. Preparan a los prisioneros para la tortura. Y justo en este momento se da una mezcla increíble. Las burlas más crueles y una oración sublime. Piensen en esto. Los dos ladrones que iban a ser crucificados con él luchaban, se retorcían, se resistían a los soldados. Pero Jesús, él estaba sereno, no opuso ninguna resistencia, nada. Y mientras traían el martillo, los clavos, su madre, María, que estaba ahí, sostenida por Juan, simplemente no pudo soportarlo. Tuvieron que alejarla de la escena. Y en ese momento, de un dolor que ni nos podemos imaginar, de su boca no salió ni una queja, ni una maldición. Salió una oración. Pero no era una oración solo por los soldados que lo estaban clavando, o por los sacerdotes que se burlaban. No. Esa oración era para el mundo entero, para cada pecador, de todas las épocas. Era una petición de perdón para una humanidad que, en el fondo, no sabía lo que hacía. Una vez que levantan la cruz, Pilato manda a poner un letrero. Y lo escribe en 3 idiomas, para que nadie se quedara sin leerlo. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Imagínense. Esto enfureció a los sacerdotes, los mismos que habían dicho que su único rey era el César. Fueron corriendo a decirle a Pilato que lo cambiara. Pero él, que ya los conocía bien, les contestó así, bien frío. Lo que he escrito, escrito está. Y es que, cientos de años antes, un salmo ya había profetizado con una precisión increíble lo que le pasaría en la cruz, incluso lo que harían con su ropa. Y entonces,
Ahí estaban, los soldados romanos, al pie de la cruz, y sin tener ni la más remota idea de las Escrituras, estaban cumpliendo esa profecía, al pie de la letra. Se repartieron su ropa, pero su túnica era especial, tejida de una sola pieza, sin costuras. No quisieron romperla. Así que, ¿qué hicieron? Pues, echaron suertes para ver a quién le tocaba. Ok, la cruz de Cristo no estaba sola. La pusieron en medio de otras dos, las de dos ladrones. La idea era, claro, señalarlo como el peor criminal de los tres. Pero esto iba a tener un resultado que nadie se esperaba. Al principio, la cosa es que los dos ladrones se sumaron a las burlas. Pero de repente, uno de ellos, algo le hizo clic. Vio la dignidad de Jesús, escuchó a la gente que lo defendía y tuvo un cambio total. Primero, regañó a su compañero. Luego, admitió su propia culpa y, esto es clave, declaró que Jesús era inocente. Y ya, con su último aliento, con esa desesperación de quien se aferra a la última esperanza, le hizo una petición llena de fe. Señor, acuérdate de mí. Y la respuesta llegó al instante, llena de amor, llena de poder. Piénsenlo, mientras los líderes religiosos lo negaban y hasta sus propios discípulos dudaban, este ladrón, a punto de morir, lo llama Señor. Y justo ahí, desde la cruz, en el momento que parecía su derrota total, Cristo ejerce su poder de rey, el poder de perdonar y de salvar. Le dio en ese instante la certeza absoluta de paz. Pero de pronto, todo cambió. El ambiente se puso diferente. El dolor físico, que era terrible, no era nada comparado con lo que venía. Ahora empezaba la verdadera batalla, una batalla espiritual gigantesca. El peso del pecado de toda la humanidad estaba cayendo sobre él. Imaginen, pleno mediodía, y de la nada, el cielo se pone negro. Y no fue un eclipse, fue una oscuridad total, como si fuera medianoche, que cubrió toda la tierra. Era como si la propia naturaleza estuviera de luto por su creador. Fue sin duda un testimonio de Dios, como si estuviera cubriendo con un manto de oscuridad la agonía final de su Hijo. Y desde esa oscuridad tan profunda, se escuchó un grito que dejó helados a todos los que estaban ahí. Pero ojo, este grito no era por el dolor de los clavos, no, era algo mucho más profundo. Era la angustia de sentir sobre él toda la ira de Dios contra el pecado. Esa sensación de separación del Padre, eso fue lo que realmente le rompió el corazón. Cuando esa oscuridad espiritual empezó a irse, el dolor físico volvió a hacerse presente con una frase muy simple: tengo sed. Después vino un grito de victoria, que sonó como una trompeta. Consumado es. ¿Qué significaba? Que la deuda estaba pagada. Y ya al final, con una confianza total, sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, inclinó la cabeza y murió. Y en el preciso instante en que dio su último aliento, la tierra reaccionó. Y lo hizo con una violencia increíble, como si la creación entera se estuviera lamentando. Hubo un terremoto, sí, las rocas se partieron. Pero lo más importante, lo más simbólico de todo, pasó en el templo. Justo a la hora del sacrificio de la tarde, esa cortina enorme y gruesa que separaba el lugar santo del Santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se rasgó en dos, de arriba para abajo, como si una mano invisible lo hubiera hecho. ¿Qué nos dice esto? Que el símbolo se hizo realidad. El gran sacrificio se había completado. Ya no hacían falta más sacrificios de animales. El camino a Dios ahora estaba abierto para todos, de forma directa, gracias a este único y perfecto sacrificio. La pregunta que nos queda entonces es, ¿qué hacemos con este camino que ahora está abierto?